¿Qué tal, muchachada? ¿Cómo estamos, aficionados del CSGO? Bueno, como os dije en el último vídeo, el siguiente, que es este, iba a hablar un poquito de las preguntas, ¿vale? Estaba esperando tener suficientes preguntas para hacer un vídeo recopilatorio de todas las que me habíais hecho y ya tengo bastantes. Entonces, pues en lugar de hablar de los fichajes y movimientos de la escena, como me pedían algunos, algunos bromistas, que es lo que va a hacer todo el mundo, me voy a centrar en contestaros estas preguntas que me parecen más interesantes para vosotros, ¿vale? Entonces vamos a empezar. La pregunta que más me habéis repetido es cuál sería para mí el tema más importante para trabajar con un equipo como entrenador. Y creo, sin lugar a dudas, que lo más importante es la comunicación, porque la comunicación es lo único que depende de cada jugador al 100%. O sea, cada jugador decide qué información le transmite a sus compañeros y qué información no transmite. La forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Y creo que, sin lugar a dudas, es lo que marca la diferencia. Una comunicación limpia, sin ruido, sin joder, sin insultos, es una comunicación positiva y fluida. Y esto marca la diferencia en los equipos. Una tónica que se repite mucho en los equipos y que yo he tenido que vivir es jugadores que no paran de quejarse, o que se mueren y insultan, o que discuten entre ellos, que no aprovechan ese periodo de freestyle de 10 segundos para hablar de lo que van a hacer o de lo que ha ocurrido anteriormente de forma constructiva. Y esto, chicos, es lo único que depende de vosotros. O sea, si a ti te matan y tú gritas un joder o un hola o un algo parecido, estás ensuciando la comunicación y no estás dando información productiva. En resumen, chicos, tratad de dar la información siempre de la manera más clara posible, no ensuciéis la comunicación con ruidos, insultos o quejas y vuestro nivel mejorará exponencialmente. Otra pregunta que me habéis hecho al hilo de la comunicación es: ¿cómo crees que es la mejor forma de mejorar la comunicación en un equipo con respecto a dar la información relevante y evitar el rage típico, haciendo cambiar el chip a un jugador que suele hacerlo habitualmente? Bueno, hacer cambiar de chip a un jugador es algo muy difícil. Entonces, realmente lo que hay que hacer es hacerle ver a este jugador que mientras está en estado de rage o en estado de tilt, que es como se llama realmente, no está gestionando bien su juego y además está ensuciando la comunicación. ¿Vale? Mientras él está insultando o mientras él está gritando porque le matan, no está dando información relevante como por ejemplo dónde le han matado, desde dónde le han matado, cuántas personas había mientras le han matado, con qué arma le han matado, hacia dónde se dirigía la persona que le ha matado, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil, ¿vale? Pero hay que hacerle ver a este jugador que mientras está en ese estado no está dando toda esta información que podría hacer que el resto de jugadores y compañeros de equipos ganaran esta ronda. Y por otro lado hay que hacerle ver a este jugador que mientras está enfadado él pierde nivel de juego. Porque cuando tú estás enfadado, no estás completamente concentrado. Estás pensando en qué es lo que te ha ocurrido, en lugar de estar pensando en cómo solucionarlo, ¿vale? Y tus reflejos no están al 100% porque estás más preocupado pensando en otra cosa y en estar enfadado. Cuando estás enfadado pierdes atención y cuando pierdes atención pierdes reflejos. Cuando pierdes reflejos comienzas a fallar y cuando comienzas a fallar te enfadas más. Es un círculo vicioso, ¿vale? Al hilo de la comunicación, ¿vale? Todas las preguntas van a ir orientadas en lo mismo en el vídeo de hoy. También me han preguntado qué hacer cuando nada está saliendo, en uno de esos partidos en el que pierdes muchas rondas seguidas y nada de tus opciones funciona, ¿vale? Y en una ronda concreta, el IGL marca una cosa que hacer, el coach propone otra y un jugador propone otra distinta. Vale, en primer lugar, tenéis que tener claro que para que un equipo funcione tiene que haber una jerarquía, ¿vale? Alguien tiene que tomar decisiones siempre y su palabra tiene que ser respetada por todos, por el sencillo motivo de que tiene que haber un orden. O sea, imaginaos una barca de remo en la que todos reman en una dirección y uno rema en una dirección distinta. Nunca van a llegar a la meta. O, por ejemplo, imaginaos un equipo de fútbol en el que todos quieren ser delanteros y no hay defensas. Tiene que haber un orden. Una persona tiene que tomar decisiones. Es responsabilidad del equipo decidir quién va a ser el que tenga la última palabra.
Podéis ser tolerantes y podéis ser respetuosos con las propuestas de los demás, pero todos deben de estar de acuerdo previamente en que la palabra de una persona va a ser la que va a haber que respetar, sin perjuicio de que todo el mundo pueda proponer cosas, por supuesto, pero hay que tomar decisiones y tenéis que tener claro antes de empezar cada partido quién va a ser esa persona a la que obedecer y a la que respetar. Otra pregunta que me habéis hecho, ¿vale? Es cuando se pide una pausa porque se está perdiendo con la finalidad de estudiar el ataque o la defensa de un equipo, pero los resultados no son los esperados dentro de la partida, ¿de quién es la culpa? ¿Del IGL, del coach o del equipo? Vale. No soy partidario nunca de echarle la culpa a nadie, ¿vale? Porque cuando ganas, gana el equipo, no ganas tú solo. Y cuando pierdes, debería perder el equipo, no pierdes tú solo. Es responsabilidad de todos los jugadores y del coach dejar claro lo que es y lo que no es un error. Y es responsabilidad del equipo cuando se pierde debido al fallo constante o de algún jugador, pues explicarle a ese jugador de manera constructiva que lo que está haciendo no tiene un impacto positivo en la partida, de hecho, al contrario. Y si es una pieza que no funciona, es responsabilidad del equipo arreglar esta pieza o cambiarla por una pieza que sí funcione. ¿De acuerdo? Entonces, respecto a la pregunta, creo que no hay culpables, o no debería haberlos, en un número contado de ocasiones. Cuando algo es sistémico, es algo que se repite en muchas ocasiones, sí que hay culpables y es lo que os digo, o sea, tenéis que ser responsables y arreglar la pieza que funciona o cambiarla. Pero al hilo de lo que hablábamos, sí que pienso que es responsabilidad de todos en las pausas que la comunicación sea limpia. Vale, la pausa la pueden pedir tanto los coaches como los jugadores. Siempre hay que respetar unos segundos para escuchar a la persona que pide la pausa. Un ejemplo. El coach está detrás de los jugadores, no pide la pausa, el IGL está marcando, no pide la pausa, pero uno de los jugadores se ha dado cuenta de un exploit o de un leak o de algo que está ocurriendo mucho, ¿vale? Y es el jugador el que pide la pausa. Pide la pausa y no es el primero que tiene que hablar, no es el IGL, el primero que tiene que hablar no es el coach, el primero que tiene que hablar es el jugador que ha pedido la pausa y que explique el motivo. Por ejemplo, estoy viendo que todo el rato hay un jugador rival que está haciendo esto. Vamos a adaptarnos y contrarrestarlo de esta manera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, recordad, no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. Y cuando un jugador, el IGL o el coach pidan la pausa, siempre hay que esperar a que la persona que ha pedido la pausa sea la primera que hable, le dejamos hablar y luego ya aportamos lo que necesitemos aportar. Por último, me han preguntado si es mejor hablar mucho y decirlo todo o por el contrario es mejor callarse todo y hablar solo lo importante. Vale. Esto es muy relativo, ¿de acuerdo? Porque tenéis que entender que siempre hay jugadores que son de hablar más y jugadores que son de hablar menos. Mi consejo es depende. Si estáis empezando o si sois amateurs, estáis compitiendo en ligas y tal, pero aún estáis mejorando todo este aspecto de la comunicación, ¿vale? Al principio es mejor hablarlo todo. En plan, estoy defendiendo, llega mi bomba y digo una flash, un humo, pasos, uno, dos. Es mejor decirlo todo al principio. Luego, poco a poco, conforme vayáis compenetrándoos como equipo y vayáis aprendiendo más del juego, empezaréis a decir la información más importante, como por ejemplo, no podéis estar diciéndolo todo el rato porque la comunicación os vais a ir pisando. Entonces, poco a poco, conforme os vayáis compenetrando, iréis diciendo la información cada uno que considere más relevante hasta que llegue un punto en que todos os pongáis de acuerdo en qué es y qué no es relevante. Al principio podéis informar de la utilidad que os van tirando, pero realmente es algo que vosotros tenéis que interiorizar para en diferentes situaciones dar esa información al equipo, no ir dándola constantemente. Cuando estáis haciendo un duelo con algún rival, no es importante que estéis diciendo que os estáis disparando. Es importante, por ejemplo, decir contra cuántos os estáis enfrentando o cuánta gente tenéis controlada. Eso es algo que poco a poco, ¿vale? Vais a ir aprendiéndolo. Así que nada, con esta pregunta terminamos, ¿vale? He hecho
un vídeo de una duración decente. Tenía más preguntas, pero he tratado de meter preguntas todas relacionadas un poquito con la comunicación para que tuviera algo de sentido el vídeo. Tengo más preguntas, pero creo que no tengo suficientes para hacer otro vídeo. O sea que si queréis seguir preguntándome, pues ya sabéis que tengo el correo electrónico, tengo los mensajes directos de Twitter abiertos, o ahora a través de la cuenta de YouTube podéis dejarme también las preguntas que queráis. Así es que, como dicen los youtubers famosos, dadle al like y suscribiros al vídeo para más vídeos como este. Muchas gracias.